Muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco la fidelidad de quienes siempre me acompañan los lunes a las 20 horas en este programa que hemos dado en llamar Catalaxia, el país de los intercambios sin considerar el bien común, tal cual dicen que es el verdadero mercado, la mano invisible a la cual apela Adam Smith, Friedrich von Hayek y otros más, como Milton Friedman de la Universidad de Chicago. En el día de hoy quiero conversar justamente con ustedes en este editorial sobre el mercado y la compañía. ¿Cuál es el concepto de la compañía? Que es compartir el pan y reproducirlo, y el mercado. La idea que tengo acá en un artículo que hoy apareció en la página 18 del diario 5 Días, yo hablo acá alrededor del mercado como si fuera que todavía no llegó al Paraguay, y tengo algunos datos y algunas evidencias. La perspectiva es que, como dice Milton Friedman, tanto en el sistema político como en el sistema económico hay mercados. Y dichos mercados son eficientes cuando existen precios que se pagan de equilibrio entre oferta y demanda, cuando hay muchos oferentes y hay muchos demandantes, cuando no hay asimetría de información y, como dice Eugene Fama, toda la información se ve o está en los precios. Página la mercado. La semana pasada dije yo en esta misma columna que en Paraguay todavía no estamos en una economía de mercado, que es como un capitalismo sin capitalistas. Estamos, decía yo, y hoy repito, en un estadio intermedio entre el feudalismo y el capitalismo con economía de mercado, que yo le llamo crony capitalism o capitalismo de secuaces, en donde coexisten la afinidad de élites, el manejo del Estado como un privilegio de una especie de club de exas, en donde amigo Ope nos repartimos quiénes van a ser los proveedores del IPS, a quién le va a tocar la tierra gratuita, como ahora estamos en el caso de Remancito, cómo vamos a partir las 8 millones de hectáreas que el dictador Stroessner le dio a un montón de campesinos, guaú, pero que en realidad eran empresarios. Es decir, somos una sociedad de mercado de medio pelo, pero no una economía de mercado con muchos jugadores en modo competencia. La prueba está en esto que ya he repetido varias veces, las dachas soviéticas que se están construyendo en tierras que no pasaron por el sistema de mercado en Remancito, aquí en el Chaco paraguayo. Entonces, dicho esto, quiero decir que en Paraguay, para que eso cambie, como todas las cosas que a veces se intentan que cambien en el Paraguay, las políticas públicas que a veces amagan un cambio en el Paraguay solo surgen cuando hay crisis. Se le mata o se le asesina a alguien, si es famosa, como la esposa, lamentablemente falleció en manos de sicarios, en manos de personas que se estaban disparando aquí en San Bernardino, parece que eran narcotraficantes, una señora muy respetable, la esposa de un jugador de fútbol, y entonces sale ahí el ministro del Interior o sale el jefe de policía y dicen que van a implementar nuevas fórmulas, nuevas políticas públicas alrededor de la seguridad. Viene una marcha campesina y dice, bueno, le vamos a condonar las deudas. Vienen los agricultores de capital intensivo, trancan todo con sus tractores, la avenida General Santos, y dice, bueno, vamos a ver si el diésel nos sube, vamos a ver si evitamos el IVA para las cooperativas. Es decir, el Paraguay es un país movido a crisis. Nosotros no podemos, nuestros policy makers o nuestros hacedores de políticas públicas, la clase política paraguaya, tiene que ver sangre o tiene que ver algún tipo de huelga, algún escándalo, alguna protesta tiene que haber para que comience a surgir una política pública. No saben simular, simular qué, y escenarios futuros de crisis en ausencia de crisis para a partir de allí generar políticas públicas. Por ejemplo, digo yo, ¿para qué esperar el escándalo de Remancito para reivindicar las leyes
del mercado, donde las tierras se pagan a precios de mercado. ¿Para qué vamos a esperar? Nos gusta, digo yo acá, ser vasallos de algún señor feudal. Le llamamos patrón. Nos gusta ser un tembiguay de un jefe de una seccional colorada o un tembiguay de algún líder de comité liberal. Le encanta al pila eso. O tembiguay de algún pastor, de algún jefe de célula evangélica o de algún tembiguay de algún país. Y entonces recién allí los paraguayos se sienten cómodos. Si alguien triunfa sin ser tembiguay en los negocios o en la economía del conocimiento, lo despreciamos. Y como dice Benjamín Fernández Bogado, a no ser que tenga cáncer, dice, y esté próximo su ódito. Entonces, buen tipo este es, decimos. En el mercado económico eso se refleja. En la bolsa de valores en Paraguay no se emite, por ejemplo, acciones, porque no hay luego compañía. La compañía en Paraguay solo es para un asadacho. Y después ya nos despreciamos todos los unos a los otros, nos odiamos. Más o menos el 91% de los paraguayos, según Latino Barómetro, no confía en otro paraguayo. Solo el 9% de los paraguayos confía en otro paraguayo. Por eso dije yo, en la bolsa de valores no se emite capital. Nadie emite acciones para que venga otro paraguayo a invertir en su empresa. Desconfiamos todos los unos de los otros. Solo se emiten deudas. Somos, digo yo acá en este artículo, como esos puercoespines. Nos acercamos, pero no mucho, porque nos vamos a clavar todos. Y entonces los políticos se aprovechan de nosotros, los paraguayos, y nos dan falsas alternativas. Nos engañan. Dice, o comunismo o capitalismo, como si fuera que esas son las dos únicas alternativas que tenemos. Dice, Agenda 2030 versus Dios, patria y familia. Sin embargo, el pueblo paraguayo no está ni ahí con esa falsa taxonomía de derecha versus izquierda, comunismo versus liberalismo, como si fuera que estamos en una economía de mercado de libre competencia. Para eso, yo creo que para cambiar eso hay que simular situaciones de crisis en ausencia de crisis y acá anoté apuntar a lo imposible para transformar el mundo y para ir hacia una economía de mercado. No es bueno ser complaciente con la mediocridad de los paraguayos. Hoy, así como estamos, somos complacientes con la mediocridad. A nivel económico, vivimos en una situación subóptima con respecto al mercado, a la economía de mercado. Y subutilizamos los recursos productivos. Y si no subutilizamos, los asignamos mal. Por ejemplo, el capital, en forma de crédito financiero, le damos a aquellos sectores que son menos productivos en términos y menos generadores de empleo, como es el sector primario. En cambio, el sector secundario no tiene créditos a bajas tasas y a largo plazo, por darte una idea. Entonces le damos más plata a los sectores que generan menos utilización de recursos productivos de aquello que abunda en Paraguay, energía y mano de obra, pedal jeta beba. Entonces nosotros somos pésimos en asignar recursos y por eso estamos siempre en una situación de subempleo de los factores productivos. Y hoy a lo mejor hablamos de energía y de la gran transición energética que necesita este Paraguay para poder utilizar lo que más abunda, que es energía o hidroenergía. Yo opino que nada hubiese cambiado en el mundo si algunas personas no hubiesen tentado lo imposible. Yo estoy proponiendo plantear lo imposible, lo que parece que es imposible, la democratización de la oferta y de la demanda para ir hacia el mercado. Y eso supone una ampliación de los accesos a la posesión de los medios de producción. Hay que democratizar la demanda. Todo el mundo hoy consume, aunque sea fiado. Están en la tarjeta de crédito. Los empleados públicos están al mango, endeudados, consumen inclusive por encima de sus ingresos. Pero no hay una democratización de la oferta. No hay muchos productores. La otra vez le escuché a Swarovski, un joven meritorio que está en el mundo del retail, de los supermercados, que dijo, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Si en la Argentina ellos se disponen a tener una especie de guerra comercial con Paraguay, obstaculizándonos la logística por los ríos, por la hidrovía, o haciéndonos problemas para que nos proveamos del exterior, vamos nosotros nomás a fabricar muchos de los productos que consumimos hoy en los supermercados y que vienen de la Argentina o de otros países. No está mal, esa es una manera de ir saliendo del primitivismo productivo
pero también para eso tenemos que salir del capitalismo de secuaces. ¿Y cómo se puede democratizar la oferta? Y bueno, viejo, hay que repartir mejor los medios de producción. ¿Cómo hicieron en los Estados Unidos? Y vino un tipo que se llamaba Alexander Hamilton y hizo la reforma agraria norteamericana. Muchas veces ya dije y no me voy a cansar de repetir. Hizo lo que se llama la reforma agraria, repartió pequeñas parcelas no muy grandes a muchos farmers. Hizo la logística, que eran los ferrocarriles, llegaron hasta el lejano oeste, cruzaron del Pacífico, del Atlántico hacia el Pacífico, del Pacífico hacia el Atlántico, con líneas de ferrocarril, y ya en los comienzos del siglo XX, ya estaban industrializados en el modelo Ford. Y hoy ya están en la economía del conocimiento y en el mundo financiero. Aún así, yo soy un crítico porque creo que todavía está muy concentrado, está muy concentradas las inversiones en pocos fondos de inversión, pero eso es para otro día. Stroessner, de contramano a Alexander Hamilton, regaló 8 millones de hectáreas a entre 3.000 y 4.000 familias. Eso no es todavía una reforma agraria, eso es regalarle, le regaló a Somoza, le regaló a un montón de militares, le regaló a un montón de empresarios. Eso no es reforma agraria. Otra cosa que hicieron los norteamericanos y que a mí me gusta, trajeron la luz de la ciencia a la agricultura y fundaron universidades al servicio de la pecuaria y de la agricultura, que era de porte familiar, pero que era de corte empresarial. También ellos disolvieron el banco, una especie de Banco Nacional de los Estados Unidos. Hicieron un montón de bancos, como ya dije, creo que en el programa anterior, que eran bancos estaduales o estatales, y prohibieron que un banco de un estado pudiera tener sucursales en otro estado. Eso fue hace casi 2 siglos, antes de pasar a lo que fue la era Ford y antes de desarrollarse como hoy están. Y llegaron a la Luna y hoy están procurando irse a Marte. Bueno, también destruyendo el planeta. Pero hoy no voy a hacer ese tipo de análisis. Entonces, con este análisis previo, donde planteo estas contradicciones que tenemos en el Paraguay, donde no tenemos mercado y ponemos como cuculele de que vamos a irnos, siendo soviéticos, de que vamos a irnos hacia una economía soviética, centralizada, manejada por jerarcas y por una nomenclatura autoritaria, nosotros con esa falsa dicotomía le engañamos a la población, le mantenemos con 9 años no más de escolaridad, cuando que para ser mínimamente desarrollados en términos de desarrollo humano tenemos que tener 12 años y nosotros tenemos 9 de escolaridad, en un pueblo con relativa ignorancia, ¿verdad? O con analfabetismo, o con alfabetismo no funcional, o analfabetismo funcional. Nosotros le mantenemos en la ignorancia a la gente con baja productividad. Y entonces para tener un año más de escolaridad en promedio, cada 10 años eso está pasando en el Paraguay. Ergo, si tenemos 9, para llegar a 12 faltan 30 años. Y es mucho tiempo. Como decía Keynes, en el largo plazo vamos a estar todos muertos. Muchísimas gracias, no hagan zapping. Este es el editorial de hoy, el mercado y la compañía. Y en breve ya viene mi compañero de camino, Gonzalo Chalo Garay, panelista permanente, compañero de debates y de opiniones, de pensamiento crítico, con el cual vamos a analizar otras características del Paraguay.
latas tengo descuentos, tengo Continental. Pago con POS, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. Acuatereí, perayo que peñemos en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito curupí. Gracias, Curupí. Cierto, no tengo wifi. Sin conexión Café, ahora con el pack WhatsApp ATR estás a 1000 y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por 1000 guaraníes. ATR loco, WhatsApp siempre conectado por 1000 y en todos lados. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 35% de ahorro, más 3 cuotas sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. ATR, agarra la fibra de personal y viví conectado. Gracias por continuar con nosotros, con no hacer zapping y seguir en este programa que hemos dado en llamar Catalaxia, la ciencia de los intercambios. Me acompaña Gerardo Blanco, ingeniero PhD, le acabo de preguntar, estudió en Argentina y en Alemania. Y acá a mi izquierda, mi compañero de camino, Gonzalo Chalo Garay, arquitecto, que también estudió en el Goethe-Schule. Los dos van a hablar en alemán y vamos a ver si entendemos algo. En el día de hoy el tema que queremos tocar en primer lugar con Gerardo Blanco, que fue también uno de los miembros del consejo, ¿cómo se llama ese consejo? Consejo de Administración. Consejo de Administración de la Itaipú Binacional. Yo sé que está preparando sus maletas, culminó su periodo, cumplió, se quedó hasta el último día y se va a Santiago de Chile. ¿O no es así? Valparaíso. Valparaíso. Entonces le damos las gracias a Gerardo, ya es un amigo de larga data, también a Chalo, y vamos a conversar sobre el gran tema. ¿Cuál es la matriz energética que hoy tiene el Paraguay
cómo es esa torta. Dentro de esa torta, ¿cuál es la parte de la hidroenergía? ¿Cuándo vamos a tener hidroenergía? ¿Hasta cuándo tenemos hidroenergía de lo que hoy tenemos en las dos represas? ¿Y qué tenemos que hacer en el futuro? Ya te pregunté todo, ya Gerardo, de entrada. Metele nomás. Bueno, antes que nada, doctor, Sí. muchas gracias por la invitación. Al contrario. Para mí es un gran gusto tener la oportunidad de esta noche compartir contigo, con el arquitecto y con tu distinguida audiencia. Muchas gracias, Gerardo. La verdad que la pregunta que me acabas de hacer Sí. tiene incorporada muchas paradojas. Muy bien. Paraguay es un país rico en energía eléctrica. Sin embargo, la energía eléctrica aún representa alrededor del menos del 20% de nuestro consumo, siendo la tercera fuente de energía en términos de consumo en el Paraguay. Todavía sigue existiendo una predominancia marcada de la biomasa, acá leña, y otros derivados vegetales, y los hidrocarburos, que adicionalmente los hidrocarburos tienen el componente de que nosotros no producimos una gota de petróleo ni de sus derivados, es decir, que toda esa energía es una energía importada que representa un egreso importante dentro de la balanza comercial de nuestro país. ¿Qué porcentaje es hidrocarburo? Hidrocarburo está, la última vez que miré estaba por encima del 40%. ¿Y leña? Entonces, Y- 38 por ahí. Y sí, no, siempre se disputan últimamente entre leña y hidrocarburo como la fuente más, con más peso Sí. dentro de la matriz energética nacional. Normalmente la leña está incluso por encima de los hidrocarburos. La leña con 40 y piquitos, los hidrocarburos casi llegando a los 40 y la electricidad por debajo del 20. ¿Cuánto producimos hoy de hidroenergía? Y eso últimamente, y es una de las cuestiones más preocupantes, eso últimamente está siendo muy volátil. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? Porque dependemos básicamente de los regímenes hidrológicos. Y ahora que ya atravesamos sin duda tiempos del cambio climático, Sí. existe más volatilidad que nunca en los regímenes hidrológicos. Esto, Ahora que Itaipú va a ser de Paraguay. justo ahora. Justo ahora. Opala, No, para que tengan una idea, a Itaipú normalmente solían llegar 10.000 metros cúbicos segundo ¿Ahora? y últimamente está llegando 7.000. Mucho, es un 30% abajo. Sí, y el indicador, o el índice de productividad es prácticamente 1, es decir, un metro cúbico te produce un megavatio. ¿Y esos 10.000 metros cúbicos que llegaban, iban a la turbina o había que tirar por el costado? Y eso normalmente iba a la turbina. Producía energía, entonces. Iba a depender siempre también de la demanda, ¿verdad? Claro. Como la electricidad y es un bien no acumulable, Sí, sí. la producción y el consumo instantáneo tiene que existir un balance segundo a segundo prácticamente. Y tenemos que tener en cuenta también de que el paradigma y el sistema eléctrico brasileño cambió bastante. Consume más también. Consume cada vez menos de tipo. Menos de Itaipú. O sea, y consume más de sus represas que están arriba de Itaipú. Exacto. Itaipú representa dentro del consumo eléctrico brasileño cada vez un porcentaje menor, Porque ellos tienen otras fuentes. porque tienen otras fuentes. Pregunta, eso no quiere decir que en valores absolutos consuma menos. En valores relativos. Sí, pero teniendo en cuenta también el término que acabamos de mencionar de que tenemos menos agua Sí. y que Itaipú produce menos, Ah. Entonces también en También es términos menos, absolutos. ¿Tendrías la gentileza, ingeniero, de explicarnos y explicar a la audiencia lo que una vez me explicaste en tu escritorio, el concepto de que nosotros alquilamos hornos, que es potencia, Sí. y que fabricamos pocos panes, que es energía, para que la gente entienda, pero solo restringiéndonos a Itaipú? Así cortito para entender un poco. Escuchá Sí. bien esto, vos que tenés que aprender esto.
Sí. Bueno. Siempre un desafío fue para cualquier ingeniero, me Sí, parece. porque la gente no entiende, yo entre ellos. Explicar la diferencia entre potencia y energía. Potencia y energía. Pero es un tema importante, pero Sí. tiene que ser como si fuera que le estamos explicando a un niño de 8 años. Y yo creo que este tema adquiere una importancia relevante, más relevante que nunca, de cara a lo que se viene, que es Al futuro. la revisión del anexo C. Contanos. ¿Por qué? Porque trasladémonos 50 años atrás, Sí. 1973. Paraguay y Brasil querían hacer Itaipú. Sí. Y la analogía que yo suelo utilizar es, querían hacer la panadería más grande del mundo. Muy bien. Entonces, se van al banco a pedir un préstamo para construir la panadería más grande del mundo. El banco le dice, perfecto, pero necesito una proyección de tus ingresos. Esa proyección de los ingresos, si vamos a hacerlo en términos de venta de pan, si yo tengo que proyectar cuánto voy a vender, cuántos panes voy a vender En el futuro. de aquí a 50 años, es una proyección, vos como economista sabes mejor que yo, extremadamente riesgosa. Uno puede dibujar cualquier cosa en el Excel, ¿verdad? Pero para el banco es riesgosa. Y más aún si tenés que proyectar no solamente tu venta de panes, sino que también el precio de los panes. Muy bien. Entonces, esa proyección tiene un elevado nivel de incertidumbre. Espacios de probabilidad condicionados, Exacto. dicen los expertos. Exacto. ¿Y cómo reacciona el banco ante esta incertidumbre, ante este riesgo? Te eleva la tasa de interés. Muy bien. Al elevarte la tasa de interés, lo que sucede es que tu producto sale más caro, Muy bien. lo cual hace de vuelta inviable tu proyección y así sucesivamente. Entonces, la solución que se encontró para salvar esta problemática de tener que proyectar la demanda de un bien por 50 años, algo que es extremadamente variable y volátil. Yo no sé si dentro de 10 años, por cuestiones estructurales, la gente va a dejar de comer pan. Muy bien. Se llegó al diseño de que Itaipú no va a vender pan. Itaipú o esta panadería va a alquilar los hornos. Al cambiar este enfoque de negocio, este modelo de negocio, lo que se consiguió es tener un flujo de ingresos definido, ¿verdad? Sin mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque yo sé qué cantidad de hornos yo dispongo y qué cantidad de hornos yo puedo poner a disposición de alquiler. Y más aún si yo consigo dos panaderías que firmen un acuerdo conmigo, que se comprometan a alquilar el 100% de los hornos que yo ponga a disposición. ¿Y el precio? Y el precio, allí pasó al siguiente tema. Como el objetivo de esta panadería no era hacerse millonaria, sino que la gente tenga pan, dijeron vamos a vender a costo. Entonces el alquiler de los hornos se estima a costo del horno. ¿Sí? De que el horno esté disponible. De que el horno esté disponible. Uno internaliza los riesgos así. Y dentro de esa estructura de costos, el componente más importante era la deuda, obviamente. Porque se prestó plata del del sistema financiero. El 99% de los recursos utilizados para la ejecución del proyecto provinieron de deuda. Entonces, allí la empresa se blinda de cualquier tipo de variabilidad que exista en la demanda del producto que yo produzco y también de los insumos, porque a mí no me importa si hay harina, si no hay harina, si hay electricidad, si hay sal, si no hay sal. ¿Por qué? Porque yo alquilo. El motor, el horno. El horno. Con su motorcito completo todo. Sí. Y bajo esa figura entonces... Eso es potencia, ingeniero. Y ahí viene la analogía. Entonces, Itaipú no vende energía, Itaipú alquila las turbinas. Y alquilar las turbinas... Que vos te enchufe ya es tu problema. Sí, o sea, la turbina tiene que estar lista para producir electricidad. Muy bien. En función de la demanda que vos solicites. Y ANDE y Electrobras en ese caso se comprometieron a alquilar, a contratar la totalidad de las turbinas, de la potencia que Itaipú pone a disposición. Y en
ese sentido, una de las preguntas más importantes que surge de cara a esta revisión del anexo C es si vamos a seguir en el negocio de alquiler de turbina o vamos a comenzar a vender electricidad. O mixto. ¿Cómo O- tú o le mixto. llamas? La binómica. Binómica. Tarifa binómica. Exacto. Una parte es alquilo horno y otra parte es vendo panes. Exacto. Esa es la propuesta que yo vengo impulsando Sí, sí. personalmente desde hace unos años. Anotar que Charlo, esto que él nos va a contar es único. Todavía no se habló mucho públicamente. Porque Tenés tu cuadernito. La gran ventaja de la tarifa de potencia, que es una tarifa que te asegura ingresos, ¿sí? Independientemente si hay agua, si no hay Bueno, agua. pero ¿y las utilidades? Yo las utilidades puedo usar en desarrollo. Yo Exacto. entiendo que se trata de un proyecto público, etcétera. No, vamos a vender pan al costo. No, ¿verdad? No hay negocio que no tenga uno que hacer una proyección. No hay negocio que no tenga, cuando uno va a trabajar con dinero ajeno, mayor riesgo, mayor tasa, etcétera. Pero bueno, también este tipo de emprendimientos tienen que servir para el desarrollo. Total. Y tienen que tener un plan. Que yo sepa y corregime cuál ha sido el plan de Paraguay en 50 años. Yo puedo decir también, ¿sabes? Que perfecto, primero el horno, vamos a alquilar, etcétera, pero después yo voy a usar dinero, que tengo que ganar dinero para hacer otras redes, otras líneas de transmisión y para comercializar esto en el mercado. ¿Existe un mercado o no existe un mercado? Exactamente, arquitecto, dio en la tecla de la pregunta. No es El mi gran dilema no, es lo que él dice. No es mi especialidad, Sí. pero leo de esto, tengo 65, cumplí, me olvidé. Felicidades, y felicidades. leo esto desde que soy prácticamente un mitaí. Entonces, pero como digo, respeto mucho el conocimiento técnico. Y ahora la nos va a explicar. especialización, y son diferentes modelos. Y un modelo es decir, no, vamos a asegurar nomás el ingreso, vamos a alquilar nomás en vez de... El otro modelo es decir, vamos a arriesgar y vamos a desarrollar. Vamos a usar la energía. Vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a desarrollarlo desarrollar. con... Dale. Y tengo otra pregunta más también después. Espera que tiene nos ver explique. adelanto ya la pregunta. Sé que en algunas regiones, eso se vio en IRSA, por ejemplo, se ve, países del norte de Sudamérica y Centroamérica, ellos tienen como una bolsa común donde todos mandan su energía ahí, ¿verdad? Es así, Un ¿cierto? hub. Un sistema integrado. ¿Es así? Sí, un mercado eléctrico con Claro, un mercado y ahí cada uno, entonces se va a una bolsa común, ¿cuál diría? No, a un tanque común de electricidad, y desde ahí se empieza a vender a diferentes lugares. Entonces vos podés mandar el 100% de lo que producís. Funciona así el sistema integrado, ¿verdad? No es tanto así, pero se aproxima. Porque los sistemas eléctricos tienen muchas particularidades, porque el bien energía eléctrica tiene muchas particularidades que no lo hace perfectamente análogo a otros commodities. Claro. Respecto a la primera pregunta, Seguimos con eso. Sí. Muy bien. dijimos que una tarifa binómica quizás no convenga. ¿Por qué? Porque entonces con la tarifa de potencia yo cubro mis costos fijos y con la tarifa de energía yo puedo cubrir mis costos variables. Y ahí conviene justamente lo que plantea acá el arquitecto, es plantearnos, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos una tarifa baja o queremos renta financiera? ¿Sí? Y esa es una gran pregunta. Lo que es importante también entender y que va un poco de la mano con tu primera pregunta es que nosotros tenemos un superávit de potencia por 7 años más o menos. No es mucho eso, Charlo. 2030 más o menos. Debido a que tenemos picos. Exacto. Pasaron 50 años. Para entender el porqué. Y como la composición de la tarifa de potencia, como está ahora, se basa en los componentes del anexo C, que son cuáles son los costos que tiene que cubrir la Itaipú con su tarifa. Y dentro de eso está, por ejemplo, el tema de los royalties.
está el tema de la utilidad para la ANDE, está el tema del resarcimiento por cargos de administración y control de la ANDE, está el tema de los gastos de explotación de Itaipú, donde podría estar donde están contemplados los gastos de responsabilidad socioambiental. Estaba incorporada la deuda, ahora desapareció la deuda. Y entonces podemos plantearnos, como argumenta el arquitecto, de bueno, ¿por qué no incrementamos los royalties? Compensando lo que desapareció de deuda. Compensando lo que desapareció de deuda como para que comience a haber una renta, ¿sí? Y allí lo interesante de analizar es, bueno, ¿de dónde viene el dinero? Y si nosotros incrementamos los royalties, en 7 años nosotros vamos a hacer lo que nos vamos a estar autopagando ese aumento. De nuestro propio bolsillo no va a salir. De nuestro propio... Sacamos de acá y ponemos acá. Exacto. Porque vamos a usar la energía. Exacto. Y entonces allí yo suelo hacer el ejercicio mental de las dos Itaipú. Si tenemos una Itaipú paraguaya y una Itaipú brasileña, y separamos las dos Itaipú y relajamos la restricción de que tienen que ser la misma tarifa. Y decimos, ¿cómo tiene que ser la tarifa en Itaipú Brasil y cómo tiene que ser la tarifa en Itaipú Paraguay? ¿Cómo tiene que ser? Y en Itaipú Paraguay tenemos dos opciones. O usamos o revendemos. Muy bien. Si usamos, nos conviene que sea barata, porque queremos atraer inversiones, queremos ser competitivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y si revendemos? Y si revendemos, nos conviene que sea barata también. Barata también. Porque nosotros vamos a comprar y vamos a revender. Entonces el precio de compra tiene que ser lo más barato posible para revender para con poder tener margen. Entonces, ¿Se puede revender? Y esa es una de las grandes discusiones que se va a abrir. Técnicamente se puede. Y técnicamente a Brasil sí. A Brasil. Y Argentina también ciertamente, aunque ahí técnicamente se puede, ahora financieramente no sé si se puede. No nos van a pagar. Y más con las últimas situaciones que se generó. Sí. Volvamos ahora a cómo sería la tarifa allá. ¿Cómo nos conviene que sea la tarifa de Itaipú, Brasil? Muy bien. Y recordemos que no vemos un guaraní de esa, o un dólar de esa tarifa. Lo lógico, ¿verdad? Lo que primero nos viene a la mente dice, bueno, a nosotros nos conviene que sea caro, ¿verdad? Aunque nosotros no vamos a ver plata, eso de alguna manera terminaría impactando en el mercado eléctrico brasileño y nos daría posibilidad de colocar nuestra energía más cara. Haríamos el markup ahí. Sí, pero operativamente, ¿qué pasa? Ajá. Operativamente pasa de que la operación del sistema eléctrico brasileño es una operación centralizada. Tienen un SIM, es sistema decir, integrado. Sí, tienen un sistema integrado y tienen una sola institución que es la que define cuánto va a generar cada generador. Es decir, el generador no es autónomo en decir yo quiero generar tanto, sino que tiene un proceso centralizado donde a través de un proceso de optimización, minimizando los costos operativos presentes y futuros, toman la decisión de cuánto le van a asignar de generación a cada unidad. Entonces, si Itaipú es cara, ellos van a usar poco Itaipú. Muy bien, qué buenas explicaciones. Y si usan poco Itaipú, va a llegar poca agua a Itaipú. Porque van a usar más sus motores que están encima de Itaipú. Ni siquiera. No, el agua sigue. No, No se gasta. tienen 54 motores tienen 54 arriba. centrales agua arriba de Itaipú. Represas. De las cuales ¿Vos lo sabías, Chalo? alrededor de 25, 30. Pero lo que pasa es que, corregime, el 54 tiene el agua, pusieron una represa, el agua entra, baja a la turbina y sale otra vez. Sí. Y se va a la segunda represa. Sí, pero el problema... ¿Qué pérdida de agua hay? Y eso no, eso puede regular. operaba así hasta hace poco. Pero cambió la política operativa en Brasil desde la entrada de las grandes centrales hidroeléctricas en el Amazonas, que ahora están con serios problemas de agua. Está la central de Lomonte, está la central San Agustín, San Antonio, ahí sobre el río Xingu, sobre el río Madera, que son centrales grandes del porte de Itaipú.
pero con la particularidad que son centrales que en la jerga técnica se llaman a pelo de agua, que implican que no tienen capacidad de guardar agua. ¿Por qué? Porque en el Amazonas no pudieron hacer embalses. Claro. Porque hacer embalse implica grandes áreas de inundación. De desnivel, ¿no? De inundación, y esa inundación no era ecológicamente factible en el Amazonas. Claro. Entonces, agua que llega a esas centrales, agua que sale. Sí. Y lo mismo sucede de cierta manera, esa imposibilidad de acumular con las centrales eólicas del nordeste, que tienen una participación en términos de energía prácticamente similar a Itaipú, y también ahora tiene una elevada penetración de energía solar. Todas centrales que son intermitentes y sin posibilidad de acumulamiento. ¿Sabe qué es intermitente? Que de noche se apaga, porque no hay luz, pues, no hay sol. En cambio, en la cuenca de Itaipú, que es la cuenca del Paraná, Paranaíba, Tieté, Paraná Grande, hay sí alrededor de 25 o 30 centrales con capacidad de almacenamiento. Entonces, en gran medida, esta reducción de caudal afluente a Itaipú se debe a cuestiones como el cambio climático que mencionamos, pero también se debe a que cambió la política operativa de Brasil. Y acumulan más. Anteriormente, Itaipú era lo que se conoce como una central de base, es decir, despachame Itaipú, producimos con Itaipú todo lo que pueda. Justamente por el tema de que es la última central de Cacá, que el agua llega porque tenían que aprovechar toda la cadena. Y después completame con lo que queda, ¿verdad? Si hay térmica, completame, si falta, completame con lo que tenga. Y ahora es completame con Itaipú. Ahora es completame con Itaipú. Pero yo entendí, pero hay una cuestión que no entendí, que es que, listo, tienen varias represas, atajan el agua. Finalmente el agua tiene que pasar por la turbina para producir la energía. Y entonces finalmente esos 7.000 metros cúbicos que llega. Y me van a llegar al final, salvo que haya una causa climática, ¿verdad? Evidentemente. Sí. Pero no es que se gasta. No. No es que se gasta. A mí me entró esos 7.000 metros cúbicos que me entró a mi turbina, a mis turbinas, salió otra vez. Sí. Ahora, el problema está de que si nuestro problema era un problema de energía, y de una energía, porque la energía que es potencia acumulada en el tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos problemas de potencia. Nosotros necesitamos que todos los días a las 9 de la noche tengamos agua. Si esa agua nos dice, no te voy a mandar mañana, igual estamos en problemas. ¿Por qué? Porque, o a las 2 de la tarde cuando hace calor y prendemos todo nuestro aire acondicionado. Sí. Entonces, es cierto que en términos acumulados, en algún momento, toda esa potencia, toda esa agua va a llegar. Pero como pasó el año pasado, y fue una queja que yo le y dejé registro, en todo el 2022, quizás producto del efecto rebote, digamos, de la situación que se dio en el 2021, que fue crítica, comenzaron a acumular un montón de agua. Arriba. Y después, cuando comenzó a llover, comenzaron a soltar el agua, pero no tenían demanda. Y decime, ¿no hay ningún tratado internacional que regule el uso de las aguas de un río? Está el tratado tripartito. Porque en Europa vos sabés que hay una red que vienen de la Edad Media. Sí. Los consejos de agua y todo eso. Sí, inclusive más de la época del Imperio Romano. Probablemente. Con los acueductos. Porque ahí agua para beber también era. Yo conocí el de Valencia, por ejemplo, que ese es del año 1200, una cosa así. Los romanos tenían una clasificación interesante. Ellos clasificaban en aqua pro flumen, si mal no recuerdo. Aqua pro, sí, y flumen. Uno era el agua que está dentro del río, y lo otro el río. Y la diferencia era que el agua proflumen, el agua que fluye,
es un bien común y el río es un bien público. Y el bien común es un bien que no puede ser sometido a comercio. El público sí, Claro. con una debida concesión e interés público. Y aquí nosotros tenemos... Ahora, el imperio era uno solo, ¿verdad? Ustedes se autoadministraba. Exacto. Pero acá no, acá hay dos interesados. Desde el código de Hammurabi está el tema Sí, bueno, de las aguas. Y aquí nosotros lo que nos rige actualmente es el Tratado Tripartito de la Cuenca del Paraná, de la Cuenca del Plata, perdón, de 1979. En ese tratado fue un tratado en el cual firmaron Paraguay, Brasil y Argentina, donde se estipularon cuestiones técnicas relativas a las cotas que iban a tener las centrales hidroeléctricas y también los caudales. Y se definen caudales máximos en términos cuantitativos, pero sin embargo se definen caudales mínimos en términos cualitativos. Wow. Ellos definen el caudal máximo que debería erogar Itaipú, 12.600 metros cúbicos segundo, y sin embargo el caudal mínimo habla de un caudal mínimo que permita la navegación. Eso es cualitativo. Es cualitativo. Sí se estipularon variaciones de altura en la regla 11, que es una regla particular que está aguas abajo ya de Itaipú, que no puede ser más de 2 metros diarios y más de 1 metro horario de variación de nivel. Ya. En ese sentido existe eso, pero estamos hablando del 79. Sí. A partir de eso existieron posteriormente avances en términos de derecho internacional, en términos de gestión de recursos hídricos compartidos. ¿Cómo estamos ahí? Y yo creo de que nos falta, porque para Paraguay sería muy importante ser signatario o ratificar el convenio de 1997 de las Naciones Unidas de manejo de uso de ríos transfronterizos para usos diferentes al consumo, que Paraguay todavía no pasó por Congreso eso acá en Paraguay, y donde sí habla de un uso equitativo de los recursos hídricos. Nosotros en varios momentos ahí en el Consejo de Itaipú apelamos a ese documento, por más que no lo tenemos ratificado, porque vivimos, y sobre todo en la época de la pandemia, del COVID, situaciones donde la demanda en Brasil estaba tan deprimida que el agua no llegaba y nuestras barcazas estaban varadas sin poder salir. Entonces le tuvimos que plantear, bueno, y aparte no llovía tanto, o sea, estábamos ya con una sequía, y se tuvo que plantear el abrir el vertedero y largar agua por las barcazas. Claro. Una pregunta. La transición energética a la cual yo apelo ahora, ya está, transición energética, en dos direcciones quiero un poco repreguntar. Una es, ¿qué tenemos que hacer para salir de los hidrocarburos y la leña y usar más del 20% de hidroenergía? Stop. Segunda pregunta. ¿Cuándo nosotros lo que tenemos hoy de hidroenergía será insuficiente en términos de potencia? A las 2 de la tarde, dentro de 7 años, ya no nos va a dar nuestras Itaipú y Yacyretá, y tenemos que hacer una transición hacia la solar. En el Brasil ya están todos en la solar y ya están yendo hacia lo que se llama Gravity Energy Storage, que ya te he hablado en una ocasión, que ya guardan debajo de la tierra por gravedad. Eso estamos lejos de eso. Moral de la historia, las granjas solares y eólicas crecen exponencialmente en el Brasil y nosotros muy poco todavía. Pero vamos primero a lo primero. ¿Cómo hacer para consumir más hidroenergía? Como para hacer más panes, porque hoy tenemos los hornos subutilizados. Aprendí para profesor, ¿está bien?
Hoy tenemos hornos subutilizados, Chalo, para producir panes. No, pero 7 años nomás. No, Por eso no, te digo. Y dentro de 7 años, vos pero es que no vamos a producir panes, pero será vas a consumo mudar doméstico. vas a mudar toda la matriz y después no vas a tener de dónde sacar el pan. Y por eso. Porque nosotros no, ¿verdad? Yo te quería preguntar, también voy a encimar Ya le toda la pregunté ya. pregunta, voy a Pregunta, encimar métele, todo porque métele. se Pero nos- hoy podrán hacer se nos preguntas. acaba el tiempo. Sí, 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 no ¿verdad? tenemos, podemos Pero, pasar todo. ¿Qué hizo Paraguay todo este tiempo con respecto, por ejemplo, a las granjas solares? Porque yo vi algunos ensayitos ahí en ¿cómo se llama? El Parque Tecnológico Itaipú, etcétera, pero para mí muy poca cosa para 50 años, muy poca cosa. O sea, siempre digo, Elon Musk, Itaipú, Paraguay, que tenía que haberle traído a Elon Musk acá. Y él habló con Elon Musk. Y no, y él habrá hablado. Él se fue y habló. Y le El felicito. único que se felicito. arriesgó, se subió en un avión Y bueno, pero y no lo se digo en fue broma. a... pero- No sabía que vos hablaste, no digo en broma. Él se fue a... Pero a mí no me va a atender Elon Musk. Pero a él Elon le puede Musk, atender. Pero al presidente de Itaipú, Se mira por la al cantidad de director preguntas que general, te tiraron. ¿verdad? Yo te tiré dos y Le él te va a tira dos atender, más. ¿entendés? Pero ahora ya me parece que es un poco tarde Pero ya estamos- para todo Vamos, eso. vamos, Y yo tenemos tiempo. tengo una última pregunta Dale, también dale. que te la dejo No te olvides, almacenada. los ingenieros somos ¿Qué- capos. ¿Cómo se está preparando, si se está preparando Paraguay para este famoso, El apagón. el que terminó, ahora termina esto y tiene que haber un nuevo, no sé, un nuevo contrato, un nuevo El anexo C. convenio, Anexo C. una nueva cosa, ¿verdad? En Itaipú Sí, prácticamente. en Itaipú te estoy preguntando. Bueno. Esa es la última pregunta, si Paraguay se está preparando, se preparó, si no estudió la lección, si te vaya a sentar así a mirar o cómo es la cosa. Esa es mi última pregunta. Vamos por parte. Como dice Sí, Jack el Destripador, sí. Vamos por parte. Sí, a ver, ¿por te dónde llenamos empiezo? de ¿Por cosas. dónde empiezo? Sí, porque la verdad que... No, lo que te preguntó, que él que quiere hacer Yo creo que una está transición energética. está todo vinculado. Está todo vinculado. Está todo vinculado. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene Paraguay? La gran ventaja que tiene Paraguay es que nosotros estamos hoy en una situación a la cual están aspirando la mayoría de los países. Tener una producción eléctrica superavitaria 100% renovable. Eso El es. sueño del pibe. Eso es el sueño del pibe. El sueño del pibe. Y agarrándome de eso, quiero contar nomás una anécdota de nuestra visita a Tesla que nos fuimos Se fue a Tesla. con el presidente Andy y con Eduardo Viedma, también Sí. el consejero en ese Eduardo, momento, lo y conozco. gente también del PTI, Luis Morín, ¿no? Sí. Estuvimos allá y nos llegamos a hablar con Musk porque estaba detrás del tema de sus cohetes. Sí, él se está dando vueltas alrededor de la Tierra. Estaba con el tema de sus cohetes. Pero hablamos con el segundo cargo, la segunda en realidad. La segunda a bordo. Y nos dijo más o menos, ahora ya puedo contar más. Bueno, ya no está más. Firmé un NDA, pero ya, Sí. ya venció, me parece. No incluso agreement. No incluso agreement. Sí. Nos dijo, tengo 15 minutos. Así luego comenzó. Y terminamos hablando 2 horas y media, 3 Los horas. perros se fueron con sus tererés. Ahorita el pila se va con sus tererés. Que como tienen que ser. Entonces, ahí teníamos el gran desafío de interesarle, ¿verdad? Claro, ese era el objetivo. Y voy a entrar a la Gigafactory de Tesla y tenés ahí el nombre gigante, el logo y la misión de Tesla, ¿verdad? Que es acelerar la transición energética en el mundo. All over the world. Hacia energía renovable. O sea, Tesla no es una empresa de transporte de autos, es una empresa de energía. Y nos dijo, disculpen, pero el señor el jefe está con los cohetes. Y ahí entonces aprovechamos y le dije, y de eso se trataba se trató una charla que di en la universidad. Sí, que están todos los astronautas. Pero va a dar otro día acá con nosotros. Le dije, ustedes están queriendo ir a Marte, Sí. porque los desafíos o las metas de este señor es irse a Marte, o sea, hacer del ser humano una especie multiplanetaria y la transición energética. O sea, hacer que en el planeta Tierra
inicialmente, después seguramente en Marte, Sí. el 100% de la energía que se consuma sea eléctrica, que se consuma sea renovable. Y le dije, nosotros estamos una pregunta adelantada a usted. Nosotros ahora no nos estamos preguntando cómo llegar a Marte. Nosotros nos estamos preguntando cómo sobrevivir en Marte. Que es la siguiente pregunta. Pues, vos planificás, bueno, tengo que hacer este cohete, tengo que conseguir llegar. Pero llegar ahí, bueno, ¿y qué? Sí. Y ahora nuestro gran desafío es permanecer siendo 100% renovable. No caer en la tentación de... Pero como nos contaste, 7 años acaba Y la sí, felicidad. existe un plan maestro de la ANDE que plantea o que considera algo así como 3.900 millones de dólares en inversión en generación. En esto que estamos hablando. Sí. De los 3 es 11.000. Granjas solares y todo eso. Granjas solares, 1.600 megas de todo granja preparado. solar, 1.600 megas de almacenamiento. Como resultado de esta visita a Tesla, uno de los resultados fue la firma de un MOU, de un memorándum de entendimiento entre Tesla y ANDE, y están trabajando conjuntamente en el desarrollo del plan de tema de almacenamiento en Baterías. baterías. Ande está trabajando con Sí. Tesla hoy. Sí, Y eso se publicó, ingeniero. se publicó. Salió en la prensa. Se Ah, publicó. bueno, mi culpa entonces. Se publicó. Ande está trabajando con Tesla. Y el gran desafío que nosotros tenemos es encontrar la forma, y yo creo que Paraguay es un excelente proyecto piloto para el mundo, de cómo crecer con energías renovables. Porque nosotros tenemos el desafío de seguir creciendo. Sí, tiene que ser la marca esa. Y no podemos decir, no, vamos a levantar el pie del acelerador porque Sí. se nos acaba la energía. Sí. Tenemos que, al contrario, Sí. meter el pie en el acelerador. Sí. Y el principal problema es... Agua y energía limpia tiene que ser el Eh, eslogan del Paraguay. Exacto, exacto. Dos elementos estratégicos absolutos. Siglo XXI. Totalmente. Y tenemos los dos. Y tenemos los dos, y lo que tenemos que hacer es gestionarlo. Sí. Y también, considerando que los dos los compartimos con dos vecinos que son gigantes, en términos geográficos comparado con nosotros, tenemos que también aprovechar eso y apalancar una integración energética regional real. ¿Podrías contar la idea, ya no tenés NDA, No, de la batería con 3 pilas? no, eso en realidad es algo que yo lo vengo diciendo desde antes de estar en tipo inclusive, Sí. de pensar en un holding hidroeléctrico del ¿Entendiste, Paraná. Charlo? Sí. 3 hidroeléctricas, pero un dueño, que es un holding, Que es un que es holding. tripartito trinacional. Y Es como una batería con 3 pilas. Es como una integración también. es la integración. Claro. Una pila Itaipú, otra pila Yacyretá, realidad- y la otra pila, ¿cuál sería? Corpus. Corpus. Sí, y Pero abajo- los 3 países tienen acciones en los 3. Claro, y una operación coordinada de esas 4 centrales en cascada. 4 sería, ¿cuál la otra? Y Tatita Corá. 4 ya. Puede estar agua O sea, abajo. una batería con 4 pilas. Sí, estamos hablando de 23.000, 24.000 megavatios de potencia instalada. Esa es la jugada, Charlo. Allí uno podría pensar en términos empresariales o corporativos como una corporación energética que permita incorporar y hacer realmente una integración real, verdadera, en la cual Paraguay sería el accionista mayoritario porque tendría el 50% de participación. Claro. Brasil el 30% y Argentina el 20%. Pero inclusive hasta eso pues, se podría llegar a negociar. Pero, y también inclusive se le podría invitar a Uruguay con Salto Grande. Claro. Aunque no está en el mismo cauce, podría estar interesado dentro del proceso de integración. Eso es una suerte de sistema integrado. Exacto. Bueno, mi primera pregunta. Pues. Y una de las cosas que nosotros conseguimos en el Consejo de Itaipú, que salga una declaración conjunta, es decir, binacional, que Itaipú se ha declarado nodo de frontera entre Paraguay y Brasil. ¿Eso qué implica? Que Itaipú es el hub de balance. Es decir, yo instalo energía solar en el Chaco y inyecto al sistema eléctrico paraguayo 100 megavatios. Esos 100 megavatios en realidad yo le estoy vendiendo a Brasil. Muy bien.
Pero como eso que yo inyecté en el Chaco, implica que la ANDE no necesite traer de Itaipú hasta el Chaco, Claro, claro. la ANDE me consigna, digamos, o el operador me consigna 100 megavatios en Itaipú que va a Brasil. Es un clearinghouse. Es un clearinghouse. Ahí mismo ya. Sí. Sí. Eso posibilitaría ¿qué? Eso posibilitaría principalmente incentivar la inversión privada con una visión Sí. exportadora. Cuanto más invertida acá en sol, más puede vender allá. Exacto. Que tiene la ventaja de que el mercado eléctrico brasileño, al ser muy riesgoso, ¿verdad? Representa un alto riesgo para comprometer nuestra energía de base, es decir, la energía que nosotros necesitamos. Porque si no hay agua allá, falta energía allá. La ONS, el operador del sistema, no me dice que yo genere, yo tengo que salir a comprar al mercado para cubrir mis posiciones. Muy bien. Y eso te abre una vulnerabilidad financiera muy grande. Por eso es que yo suelo decir de que la renta debería, con la que tenemos que hacer el tema del desarrollo y demás, debe provenir del ajuste de la compensación. Eso es lo que tiene que subir. No los royalties, no las utilidades. Porque si no pagaríamos nosotros nomás. Porque la compensación sí es un fondo genuino que viene a una inyección genuina de O recursos. si no, es nuestra propia plata, ¿no? Y allí es Pero la importante, compensación me va a durar 7 años nomás. en términos de energía más. En términos de energía más. No de potencia. No de potencia. Y enfocar la compensación como una medida de mitigación del riesgo hidrológico. Eso quiere decir poner más acá. No, Energía. eso quiere decir que focalizar la compensación en términos de ingreso, no de tarifa. ¿Por qué? Porque el ingreso pues, es precio o tarifa por cantidad. P por Q. P por Q. Y lo que yo planteo es una compensación variable. Muy bien. Una compensación variable con un piso y un techo. Es como un fondo de estabilización. Es una compensación variable que lo que implica es que cuando la tarifa, y indexar ya sea la tarifa de Brasil o inclusive mejor al caudal que llega. Perfecto. Si llega poco caudal, la compensación sube. La cantidad baja, Muy bien. pero el precio sube. Muy bien. Tu ingreso se estabiliza. Ahora, cuando hay mucha agua, tu compensación baja, pero tu cantidad sube. Entonces tu ingreso Se estabiliza. Se estabiliza. Es un fondo de estabilización. y con eso también le dotas, digamos, al operador en Brasil de incentivos genuinos y directos como para que largue agua, porque largando agua va a bajar la compensación. Pagará menos. Pagará menos. Y agua que entra un litro que entra al tramo compartido del Paraná es 50 y 50. Ahí sí ya no, ahí está tu agua y esta es mi agua. Está todo relacionado. Volviendo a la pregunta original, nosotros necesitamos 3.600 para generación, pero también necesitamos otros 3.000 y otros 3.000 para distribución y transmisión. Sí, Más o menos 10.000 millones llega. más o menos 10.000 millones ya. ¿Y esa plata de dónde puede salir, ingeniero? Y ¿Mucha plata? Esa plata ¿Eso es con costo financiero Sí. o sin costo financiero? sí, creo que es sin costo financiero. Y allí justamente dio de vuelta en la clave el arquitecto, porque yo le decía, con este ingreso estabilizado, lo que yo haría, y esto es lo que propuse, porque yo dejé un informe. Sí, dejaste un paper. ¿Y alguien te escuchó? Dejé por escrito por lo menos lo que yo pensaba, ¿verdad? Representa unos ingresos muy importantes. Y con esos ingresos, ¿qué yo haría? Y de hecho que ya está dentro de cierta manera en la política energética vigente, que contempla la creación de un Banco Nacional de Desarrollo. Entonces, con estos ingresos, Un AFD grandote. un BNDES, Sí, Varete. por eso un AFD, agente Sí. financiero, pero grandote. Exacto. Y estamos hablando de que según los cálculos que yo hice, estamos hablando 15. de
de 10.000 10 mil millones. con un fondo anticíclico incorporado. O sea, uno genera un fondo anticíclico justamente para balancear esa variabilidad, le pone un cap, qué sé yo, ponerle 1.000 millones, y cuando está por encima, bueno, manda tu fondo anticíclico. Cuando está por debajo, securitizas eso y tenés 10.000 millones. Y con ¿El mercado financiero va a comprar? Sí. Tranquilo. No. Algo seguro. Tenés 10.000 millones que al integrarlo en un banco, por el tema del leverage ratio, vos tenés un banco con un volumen de giro de ¿cuánto te gusta? Día 1. Día 1. 5 a 1. 5 a 1, ponele. 50. 50.000 millones. O sea, lo que es eso, Charlo. Y ahí... No van a poder ni robar todos los políticos, porque demasiado mucha plata. El día que para robar hay que ser eficiente. Allí vos tendrías inclusive, no solamente para financiarle a la ANDE, sino financiar otras obras públicas con tasas de inversión en infraestructura a largo plazo, sino que también inclusive para financiar a la región o inclusive financiar este holding que habíamos mencionado hace un rato más. Sí. De ahí ya sale la plata. Con la gran ventaja de vuelta de que a diferencia del financiamiento de la banca multilateral o de bonos soberanos, etcétera, la renta financiera también queda en el Paraguay. Muy bien. ¿De qué depende eso? De nosotros. De nosotros tres. Decisión política. De nosotros tres. Decisión política. De nosotros tres, no lastimosamente. Porque Depende de qué si no estabas aprobado, ¿sabe qué? depende de la famosa decisión política. No, depende ¿verdad? de que Chaqueñito entienda esto. O Bachi, por ejemplo, entienda. No, a lo mejor el presidente de la República El presidente puede entiende entender. y él le explica a todos esos señores, entonces le explica por una ley, ¿verdad? Depende exclusivamente de eso. Sí. No tengo que tomar prestado, no le tengo que llamar a Elon nadie. Musk, no tengo que hacer nada. Solamente la eso constitución del Banco de Desarrollo no depende de una ley. De una ley. Solamente. Tenés que hacer una upgrade. Y tenés que hacer- Y de un una gerenciamiento profesional. Pero por Esto no le puede dar a un supuesto, presidente no, bueno, excepcional. pero es como la franja costera. No le puede manejado. dar a un comité liberal, van a Claro. destrozar. Y allí es donde yo te decía Claro. la idea de que Una AFD grandota. al securitizar esto, Sí. y hay experiencias similares, está la cooperación, la Corporación de Inversiones y Fomento de Infraestructura y Fomento a las Inversiones, CIFI, que tiene sede en Panamá, de las cuales son accionistas el Fondo Soberano Noruego, Que es el mayor del mundo. el Fondo Soberano Finlandés. ¿Quiénes son los partners ahí? Es decir, esta securitización que estuvimos hablando hace un rato no solamente puede representar una participación en bonos o en renta o en títulos de deuda, sino que también puede representar una participación en términos de accionarios y de presencia en el board de ese banco. ¿Entendiste, Chalo? Claro, son una Te alianza sentás estratégica. con los popes Claro. del mundo. Y lo importante ahí es que esta gente viene con su compliance, viene con su accountability y todo su... Vienen con su cultura. Y con su cultura. Del no pocaré. Exacto. Y Y entonces... de la eficiencia. Y son fondos que están buscando por todos lados inversiones o proyectos verdes en los cuales invertir. Como anilla al dedo, Chalo. Esto es increíble. Entonces, yo creo que estamos de cara a una oportunidad demasiado grande. Y lo último que está en esta cadena de ideas es que esas rentas financieras que te genera el banco deberían propiciar un fondo soberano. Claro. Ahí recién hablamos de un fondo soberano. Claro. Tenemos 3 fondos en cascada. Un fondo de estabilización, Ya entendí. un banco Sí. y un fondo soberano. ¿Y ese gana renta otra? Y este gana renta. Y usa tu fondo soberano para todo lo que sean inversiones transversales. Ejemplo. Educación. Proyecto de desarrollo, Salud, todo lo que sea proyecto. desarrollo. Porque ya Desarrollo. entendí. La plata se mira pero no se toca. Solo de lo que rinde invertís. Y como va a rendir tanto, ¿cuánto? 6% para... Y ponerle que puede tener un spread de, ¿cuánto te gusta? 3, 4. por ahí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Pero para eso necesitas gestores públicos No, eso ya sabemos. Eso no hay duda. de muy alto nivel. Eso ya hay duda. Pero vos te vas, pues.
Vos te vas a Valparaíso. Sí. Y después, No, porque es cerca. ¿Es cerca? No, yo me voy, pero me voy también. Eso se va a enseñar. Yo me voy a la universidad, me voy a la y a vos Católica. te de echaron por Pontificia. proponer No, todo ese no, tipo de no, no cosas. le echaron. Cumplió su periodo. No, ya sé, ni que le echaron, pues. Le podían confirmar. ¿Verdad? O sea, le echaron por proponer todo este tipo de cosas. No, no es por eso. No, no. Porque hubo cambio y tienen que entrar los ministros ahora. Son los... Y bueno, qué lástima. Me estoy deprimiendo, me puse contento y me estoy deprimiendo ahora. no te vayas a Bueno, deprimir, la chaval. última pregunta ya es Sí. hora, Sí, compañero. sí, ¿no? tenemos unos 5 a 7 minutos. Vale. ¿Sí? Preguntarle. No, yo pregunté qué hizo Paraguay, cómo Esta hizo... entrevista vale oro, Chalo. No, lo que él propone es lo que vale oro. Y Lo a que eso yo me estoy refiero. diciendo, nada. ¿Cómo ves vos, que ahora que ya te echaron luego, qué hizo Yo Paraguay? no voy a salir deprimido ¿Cómo estamos ahora para el nuevo Itaipú? Porque el nuevo Itaipú, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo está Paraguay? ¿Está como la selección de fútbol o estamos súper bien así como... Yo puedo hablar, como, hablar lo que hicimos. Contar lo que se hizo. Yo puedo. Que tampoco- Puedo recordar de que llegué en un momento de crisis. Me acuerdo yo. Porque yo llegué, a mí me nombraron para el consejo en plena crisis del tema del acta bilateral. ¿Te acuerdas, Chalo? Sí, que hubo unas renuncias, cuando todo eso, Casi ¿verdad? hubo un cambio de... Cuando explotó, Sí, cuando explotó, juicio político iba a haber. cuando sí, explotó eso, ¿no? Cuando yo asumí, estaba Sí. todavía en curso el juicio político, Sí, yo me no sabía acuerdo. si de acuerdo. iba a durar una semana. Pero nos fuimos construyendo, digamos, de vuelta un orden en Itaipú. Porque cuando llegamos nosotros estábamos en una... se estaba viviendo una crisis de confianza con el otro lado. Claro. Y una crisis también que no teníamos contrato de potencia, Electrobras amenaza, ya dejó lo de pagar. Se capeó todo eso. Después vino la pandemia. Recuerdo. Se volvió a capear eso. Después vino la tarifa. O sea, siempre había cuestiones urgentes, pero sin embargo no dejamos de dejar por lo menos registro y hacer también el intento de comenzar a pensar en ese Itaipú 2.0. Sí. Una de las cosas que propusimos fue utilizar parte de estos recursos excedentes, por lo menos por el periodo en el que se acuerda el nuevo anexo C, en comenzar a invertir en paneles solares flotantes en el embalse. ¿Qué ventaja? Sobre el lago. Sobre el lago. Sí. ¿Qué ventaja tiene eso? Te ayuda a que hay menos evaporación. Claro. Los paneles tienen mayor eficiencia porque están refrigerados, digamos. Pero sobre todo, cuando no llueve, por lo menos sol no vamos a tener. Claro. Y también te permite hacer ese arbitraje horario. Es decir, cuando hay sol, yo junto agua. Entonces, para de noche, tener más agua para poder producir energía para cubrir esos picos. Usás la energía del sol Exacto. y guardás agua para después. Sí, y es suficiente espacio. El embalse de Itaipú tiene 1.350 kilómetros cuadrados. Sobra, Chalo. Son 10 Asunción más o menos. Sí, ¿1000 cuánto? 1.350. Sí, 10 Asunción, 10 Asunción. 11. Sí. 11 Asunción. 17. Sí. Y más o menos se estima... Bueno, pero 10 Asunción, tipo una Asunción, digo, es superficie Sí. buena para que yo diga, te pongo 100 hectáreas de paneles Sí. me producen Sí. algo Sí. sustancioso. Sí, no, ahí puedes crecer 5, 6, 7 turbinas de Itaipú. ¿Sí? Dentro de lo que es el lago. Sí. No sabía. Es grande la superficie. Sí, pero es una El potencia problema va a ser el cigarrillo, cómo va a gigantesca. cruzar. Pero eso él no va a opinar, yo no me voy a opinar. Sí. No he seguido. Yo por suerte no fumo. Yo tampoco. Y propusimos eso. Pero está documentado, escribieron. Está documentado. Y después el otro tema que yo creo que es importante que el Paraguay reivindique es el tema de la esclusa de navegación. Muy bien. Eso es fundamental. Está en el tratado. Está en el tratado.
Pero inclusive yo también lo veo como una perspectiva energética. Claro. Pero eso está muy bien, yo te felicito, realmente no sabía estas cosas, pero vos decís, bueno, nosotros hicimos el planteo táctico, estratégico, vamos allá a la pelota nuevamente, porque acá solamente la pelota es lo que se entiende, pues. Paraguay tienen que jugar con un 3-5-3. Es como cuando va a hacer los proyectos, No, chavo. no, 3-5-3, no sé qué. ¿Quién va a aplicar eso? Porque viene un taburón ahí de técnico, qué sé yo. ¿Quién va a aplicar lo que ustedes dejan? Esa es lo que es mi pregunta. ¿Sí? Que Paraguay está preparando. El presidente tiene capacidad. Espera un rato, yo me acuerdo que hubo un bombos, platillos, Yo creo que cohete, que se hizo un consejo de la sociedad civil, se le invitó a todo el mundo, fotos. La universidad. A mí no me invitaron, pero se invitó a todos, así todo maravilloso, eran los 100 gladiadores que iban a ir a defender. O Pareí, que yo sepa, no produjeron. Una vez creo que se reunió, por eso te pregunto en términos reales. En realidad hubo mucho trabajo. Hoy te digo. Sí, no, y ahora. Hoy, ¿quién agarra y eso? ahora, ¿Cómo es la cosa? Vos ves yo, así como, porque si vos me haces preguntas de mi tema, sí, yo te voy a decir, mira, esto funciona, esto no funciona, luego este más o menos puede funcionar. Por eso te digo, ¿quién está con este tema? Pues uno no ve en la prensa, uno no ve que esté en la agenda, yo por lo menos no veo. A lo mejor es falta de información de mi parte. Sí. ¿Cómo vos ves ese tema? Vamos a ver qué dice. Yo creo de que la principal garantía de consecución de todo lo que estábamos haciendo es que se mantuvo al presidente de la ANDE. Buen dato. El ingeniero Félix. El ingeniero Félix Sosa. Ese es un síntoma. Un profesional. Un indicador, perdón. Un profesional excelente, también un político excelente, que yo creo de que nos da, a mí personalmente me da tranquilidad en de que las cosas se están queriendo darle seguimiento a lo que veníamos haciendo. En el periodo que nos tocó estar, nunca Itaipú invirtió tanto en la ANDE como ahora. Y ojalá que eso continúe así, porque es la única forma de destrabar ese cuello de botella que tenemos para nuestro consumo, ¿verdad? Infraestructura. El tema y los otros consejeros y la gente que está en Itaipú, yo confío demasiado en los técnicos de Itaipú. Sí, pero los técnicos tienen mando, tienen poder político, sí, tienen decisión política. Porque vos te vas a encontrar contra Tyson, que te va a las 2 orejas, te va a comer. La nariz sí, también sí es posible. ¿Entendés? Sí. Entonces, este es un tema también diplomático, no es Yo solamente técnico eléctrico. Yo creo que es diplomático, es jurídico. Sí, y principalmente por encima de lo diplomático y por encima de lo jurídico, inclusive por encima de lo técnico, sí, es un tema político. Y yo creo que también es un indicador de que el Consejo de Itaipú esté conformado por ministros que se espera que tengan, o sea, tienen el peso político suficiente como para empujar cualquier tipo de decisión que surja en el seno. No le resta eso, en el seno de Itaipú. el hecho no le resta tiempo de dedicación. Porque está con un ministerio que se te está cayendo encima y encima tenés que estar acá también. Yo creo que la gran ventaja que tenemos ahora, porque yo siempre suelo decir, siempre lo urgente mata lo importante. Sí, claro. Sí. Esto que vos dijiste es importante. Y la ventaja que tenemos ahora es que el tema de Itaipú es urgente. Ya. Se convirtió en urgente. Porque tenemos este plazo del 2023 que venció, se terminó de pagar la deuda. Entonces, yo no escucho que se hable del tema. Estarán trabajando en silencio, Charlo. No, bueno, pero esto es cosa pública, no es silencio. Hoy se anunció la conformación de vuelta a la mesa energética y que van a propiciar una nueva política energética con un horizonte del 2050, lo cual yo creo que es muy importante, porque a mí me tocó contribuir con la política energética actual, que se promulgó por decreto en el 2016. Y del 2016 a esta fecha, muchas cosas cambiaron.
aparecieron las cripto, apareció el tema del cambio climático, donde se profundizaron la sequía, apareció el tema de hidrógeno verde, Sí, que ahora también es un boom. Entonces, son todos temas que yo creo que son sumamente importantes a la hora de planificar ese uso de nuestra energía. Pero el gran desafío, yo creo, y terminando de responder la primera pregunta. Sí, la que me primera hiciste, pregunta con la cual comenzamos. la transición tenemos que evitar que se convierta en un transitorio. Tiene que ser sólido. Tiene que ser sustentable. El transitorio pues comienza y después Ya termina. rápido se apaga. Sí. Y probablemente terminamos en una situación peor a la que iniciamos. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es una verdadera transición. Y esa transición yo creo que está sustentada principalmente por el tema productivo. Muy bien. Es decir, nosotros tenemos que iniciar una transición profunda, no solamente energética, sino que tiene que ser una transición productiva, una transición tecnológica, una transición de recursos humanos en nuestro sector industrial. Para que consuman. ¿Por qué? Porque el principal problema que tenemos con la potencia es que nosotros tenemos una demanda máxima que dura, en términos del año, 450, 500 horas en el año. De las 8.760 horas que tenemos en el año, 500 más o menos tenemos esa demanda. Vamos a usar todo nuestro horno. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que dimensionar, diseñar, invertir e implementar infraestructura para esas 500 horas, lo cual hace que sea extremadamente difícil hacerlo factible ese plan. Es como que yo quiera hacer una carretera de 8 carriles para que esté congestionada o ocupada los 8 carriles 1 hora en el año, 1 hora en el día. Claro. Y el resto del día pasa un motocarga y pasa un... Y nada más. Y nada más. Y yo quiera financiar esa obra cobrando peaje. Lo que yo tengo que encontrar la forma de incentivar el uso de esa infraestructura el mayor tiempo posible. Porque allí yo voy a poder tener la capacidad de capturar ingresos que me va a permitir ir creciendo de manera sostenible. Entonces, como hoy nuestra demanda máxima se sitúa a las 2 de la tarde más o menos por el tema de los aire acondicionados y a la noche por el tema de las residencias, tenemos que tratar de que el resto de las horas, esa energía que podríamos utilizar en función de la inversión que se realiza para cubrir esos picos, sea una inversión productiva que genere valor. Que genere riqueza. Que genere riqueza. Y ahí comienza a propiciarse un círculo virtuoso donde esa riqueza te va a originar probablemente más demanda de energía, pero vas a tener los recursos para ampliar. Expandirte. Claro. Una ultimísima pregunta. Sí. Si te pregunta alguien, un inversor privado, te dice, che, yo quiero hacer una granja con los paneles solares. APP, lo que quieras, yo quiero hacer una granja. ¿Es negocio o no? Que un privado haga una granja. Para venderte a vos. El marco jurídico una alianza público-privada. Sí, ¿Es susceptible de ese tipo de proyectos ahora alianza público-privada o no? Se está reglamentando la ley, se promulgó hace poco la ley de energías renovables, donde se contempla esas situaciones, pero se plantea un modelo de comprador único, es decir, la ANDE va a ser el único comprador. Claro, pero es negocio para mí privado decir... Todo va a depender del precio al que te compre la ANDE. Y el precio al que te compre la ANDE, todavía se está reglamentando eso, cómo va a ser la metodología de cálculo, pero lo que normalmente sucede en otros mercados eléctricos es que los precios son zonales. Es decir, en el Chaco tienen un valor, ahí al lado de Itaipú tenés otro valor, ¿verdad? Porque
para hacer llegar 1 megavatio en el Chaco, vos tenés que producir en Itaipú probablemente 1.1 quizás, Por la pérdida. por las pérdidas. Si vos querés, si vos querés llevar al Chaco 1 metro cúbico de triturada, Se te pierde en el camino. vos tenés que cargar en tu cantera 1 metro cúbico y medio. Te van a robar luego también, ¿verdad? Tenés que considerar todo. Entonces, por eso el costo allá, el costo de 1 metro cúbico de triturada equivale al costo de 1.5 metros cúbicos, porque ya se le cargan las pérdidas. Está bien. Y desde esa perspectiva, entonces, las condicionantes para responder la pregunta de la factibilidad de un proyecto renovable va a ser la metodología de cálculo de la tarifa de compra de la energía y adicionalmente el tema de la ubicación. Y más aún teniendo en cuenta que la energía renovable, el tema de ubicación, por los términos de potencial energético de las diferentes regiones, que no, eso no es uniforme, en ciertas zonas hay mayor potencial que en otras, lo que te permite tener mejor aprovechamiento. Ahora, complementando y ampliando un poco tu pregunta, Arqui, yo te diría, no sé si recuerdan esta licitación que iba a hacer la ANDE de bloques de potencia. Yo recuerdo. La ANDE en el año 2022 creo que anunció que iba a poner a disposición para licitar bloques de potencia de 1000 megavatios, se pensaba, para consumo intensivo en Paraguay. Que podía ser cripto, que podía ser hidrógeno verde, que podía ser... El gran problema era que te planteaba un contrato de 5 a 7 años. 5 años creo que era. No renovable. Entonces, si yo pienso poner que... Explica qué es bloque de potencia. Es un montante, sería 1000 megavatios, un bloque de potencia es, si podemos conceptualizar como que pongamos la potencia o la energía en contenedores, 1000 contenedores. ¿Sí? A eso le llamo bloque. Para comprar eso. Sí. Por eso se llama licitar. Y el gran problema era que, bueno, si, por ejemplo, hay un montón de criptos que quieren venir. Hay data centers que quieren venir. Pero decía, y te entregaba la energía a la ANDE, o era la idea de entregarte en 500 kV, es decir, en extra alta tensión, en Iguazú. Entonces, el consumidor tendría que construir la subestación para bajar la tensión y para poder consumir, ¿verdad? Y esa instalación de esa subestación, que contempla transformador y una serie de equipamientos muy importantes, no se amortiza tan fácilmente en 5 a 7 años. Entonces es medio fracaso. Sí, eso fue el plazo. Entonces, allí Muy corto. una salida podría ser pensar en un contrato tipo Swiss, donde los primeros 5 años yo construyo la subestación, los primeros 5 años yo consumo, y a partir de allí yo, por ejemplo, en esos 5 años me comprometo a instalar, qué sé yo, 1000 megas de solar. Está bien. Y utilizo mi misma subestación que yo ya tengo construida para comenzar a inyectar. Muy bien. Eso se llama producción, ¿cómo se llama en Brasil eso? Distribuida. Sí. Producción distribuida. Generación distribuida. Generación distribuida. Generación distribuida. Mi pregunta al revés ya. Terminó nuestro tiempo. Sí. Ya sé que... Sí. Mi pregunta al revés. ¿Se puede lanzar el sector, el Estado quiere construir las granjas solares, X cantidad, en el lago, donde sea, no importa? Eso se puede lanzar con una modalidad de financiamiento, de concesión, Sí. un financiamiento privado o no. Esa es mi pregunta. Así como tener un aeropuerto, Sí. un sistema que tenés que concesionar, tener una hidrovía, tener las rutas, esto... Hace poco salió la primera licencia de generación solar, que
que creo que está todavía catalogada dentro de la 3009 del 2006 de producción independiente de energía, de 150 megavatios de solar para el Chaco. En un emprendimiento que quizás lo escucharon, el Betty, sí, la Betty se llama, No. que van a plantar soja en el Chaco y van a regar la soja con esa energía. Ese es para uso de ellos. Sí, pero también con la posibilidad de vender. Y ciertamente son muchos los desafíos que enfrentamos. Como dije hace un instante, yo tengo una confianza porque me tocó trabajar con ellos en estos últimos años, en los técnicos, tanto en Itaipú como en la ANDE. En la ANDE hay mucha gente muy buena también, sí, que está ahí en la parte de planificación y que está en la parte de técnica, que son los que están trabajando con el tema de la reglamentación de la ley. Que yo creo de que si hacemos medianamente las cosas bien y damos señales de seriedad como país, tenemos enfrente nuestras oportunidades que pueden realmente ser un punto de inflexión para nuestra historia. Creo de que el tema de Itaipú y el anexo C, más allá de ser un simple texto, yo creo que tendría que ser, o que tendríamos que tomarlo como un pretexto para cambiar nuestro contexto. Muy bien. Aplausos. Teníamos que hablar de la ciudad también, Vamos a hablar pero las ciudades no funcionan sin energía. Yo quiero agradecerle al ingeniero Gerardo Blanco, un amigo también de larga data, a Charlo, que hizo las preguntas más inteligentes. Yo soy su ayudador. Y esto que dijo recién Gerardo me tocó profundamente. El Paraguay tiene todo para despegar. Tenemos que cambiar dos cositas nomás, ¿verdad? Y un solo riesgo. La moral productiva del paraguayo, ¿verdad? La moral productiva, la calidad probablemente de nuestros schumpeterianos empresarios, que creo que hay, gente innovadora, dice Joseph Schumpeter, emprendedores innovadores y calidad de la moral productiva. Y con eso vamos para adelante. Pero hay un solo riesgo, que dije en un programa de televisión la semana pasada: la política. El Paraguay tiene todo para despegar, pero tenemos un solo riesgo, uno solo: la política. Y les dejo reflexionando en esta noche. Nos vemos en la próxima sobre este riesgo, y nos vemos en la próxima semana por este mismo canal a las 20 horas. Antes, una pregunta final, Gerardo. ¿Cuándo te vas el año que viene recién, me parece? En principio, estoy a la espera de la visa, sí, de la visa, que tiene su proceso. Bueno. Así que voy a estar ya por acá unos meses más. Unos meses más. Pero tampoco pretendo desconectarme de nuestro país. Claro. Mi compromiso permanece y mi compromiso es incólume en ese sentido. Amén. Y reflexionando sobre lo que acabas de decir, sí, Víctor, hace poco aprendí la etimología de la palabra idiota. Sí, yo ya conocía, pero repetí nomás. Que tiene su raíz en idio, que significa lo propio. Sí. De ahí viene idioma, de ahí viene, idiosincrasia, es lo propio. Sí. Entonces los griegos le decían idiota a aquellos que se ocupaban solamente de lo propio. Es decir, el idiota era el que no se metía en política. En las cosas públicas, en los intereses colectivos. Brillante, muchísimas gracias y muy buenas noches. Idiotas.